Uno, dos, tres. Buenos días, mi gente. Aquí nos encontramos en un poco informativo sobre el segundo boom petrolero, los intentos de modernización y el gran viraje. Buenos días, Luis. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está, muchacho? Bueno, Luis, háblame un poco sobre el eh, segundo. el segundo boom petrolero se dio durante 1948 y 1958. Fue durante los mandatos de Rómulo Gallego y, disculpen, Marcos Pérez Jiménez. Bueno, durante ese periodo, Venezuela experimentó un, un ¿cómo decirlo? Un aumento en lo que fue las inversiones en el país, en o sea, mejoró en la infraestructura. También allí en ese tiempo fue cuando se nacionalizó el petróleo y también se creó fue PDVSA. ¿Qué hace importante el segundo boom petrolero? O sea, ¿qué hizo ese año para que se hiciese o se nombrara así? Bueno, recuerda que anteriormente ya el petróleo en Venezuela se usaba de manera, o sea, antes que llegaran los gringos, ¿Ok? los usaban primero o sea, era un producto que lo usaban ya la gente anteriormente, que si los indígenas, cosas para cuestión de enfermedades, cosas así, ya anteriormente, cuando empezaron a llegar extranjeros, eh, vieron que no me acuerdo, por algún lugar en Mérida, no me sé exactamente el nombre en estos momentos, empezaron con algunas excavaciones y allí se dieron cuenta que en dicho lugar había pozos petroleros. Allí fue donde empezó el primer boom. Ajá. Ya después, pasando a años posteriores, después de ese primer boom, cuando Venezuela ya empieza con lo que es la importación y importación y exportación del petróleo. ¿Ok? Primero lo hacían solamente con empresas. eh, ya después cuando en el tiempo de Rómulo Gallego y Marco Pérez Jiménez, empiezan a haber cambios en lo que es las leyes petroleras en Venezuela y de PDVSA y la nacionalización del petróleo. En ese entonces el precio, Eh, ¿cierto? por eso también se dice que es el boom petrolero. Cuando está el segundo boom petrolero, es el aumento en lo que es la producción y del petróleo. Que En eso, ese entonces el petróleo, un barril de petróleo aumentó 5 veces el precio de lo que valía en ese entonces. exactamente. Entonces, bueno, eso trajo cosas buenas, pero también trajo cosas malas. Y trajo Eh, cosas buenas y trajo cosas malas. Ey, exactamente, en ese momento, en Oye, el momento del segundo boom petrolero, se estaba intentando abrirle mucho mejor las comerliza- comer- comercialización, especialización. comercialización. comercialización. Era el punto de tener más inversiones extranjeras, porque nosotros estábamos Exacto, vendiendo mucho un producto crudo sin tener mayor tiempo de procesado o mejor procesado de lo crudo de petróleo. Entonces estamos tratando exacto, de tener un mejor avance económico a la hora de hacer la transferencia o actualizaciones o reformas en el país y en la constitución. Esto llevó al exacto. país a depender explícitamente del petróleo, porque no era el más importante que teníamos, pero era el más abundante y que seguimos teniendo en estos momentos. Entonces, lo que Exacto. hizo es
que nos afincáramos más en ese tipo de productos, ya que es el que más teníamos en abundancia, seguimos teniendo y no se nos ha acabado. Exacto, por eso te digo que eso nos hizo, o sea, trajo cosas buenas como cosas malas. Lo malo es que nos hizo muy, muy dependiente de lo que es la industria petrolera, dejando incluso en segundo lugar otras industrias, como principalmente anteriormente éramos un país agrícola. Desde eso pasamos a ser un país petrolero y dejamos eso a segundo plano, dejándonos dependientes de una sola industria que por ende, debido a la inestabilidad de la misma, si la, la, la economía del país se mantiene. En cambio, si empieza a bajar, incluso si no hay suficiente producción, la infraestructura del país baja, o sea, Claro, en cuestión en económica. el momento de Ajá. que agarró el Luis, punto de... José, Dime. Dime. necesito que me digas un poco más sobre también los intentos de modernización, porque después de ese boom petrolero vienen los intentos de modernización. Los intentos de modernización en la parte de el boom de petrolero o los intentos de comercialización directamente en Venezuela se están remontando desde el primer boom petrolero. Pero como estamos hablando de un poquito más ¿Ok? arriba, vamos a hablar directamente el impacto que tuvo el petróleo en la economía de Venezuela. En ese momento, cuando estuvo a cargo eh, Candro Pérez Jiménez, cuando estaba a cargo Pérez Jiménez, Marco Pérez. Marcos Ajá. Pérez Jiménez, se hizo una gran reforma e impulsó grandemente las industrias petroleras que hizo que el bolívar en ese momento, nacimiento de la nueva moneda del país, tuviese muchísimo más valor, alcanzando picos históricos no solo en su distribución de distribuir la parte del crudo de petróleo, sino que también superando incluso el valor del dólar, siendo el bolívar una de las mejores monedas más fuertes y con mejor valoración del mundo, pues. En aquel momento incluso se logró llegar como que a la par el bolívar Del euro. del dólar, y del oro y del dólar, exactamente. Obvio, no llegó a rebasar el dólar, pero sí estuvo prácticamente a la par por, por como, o sea, por como se dio en aquel momento dicha. ¿Qué es lo que sucede con esto? En el momento de que cuando en el país vieron que estaba súper estandarizado, se estaba viendo las reformas, o sea, como que le estaba yendo bien el país gracias al petróleo. Entonces empezaron a hacer los picos bajando. En el momento cuando se empezaron a hacer las reformas del gran vidaje, en 1989, se estaba haciendo una caída del P per cápita del petróleo, haciendo no solo que el petróleo valiera menos, sino que también estaba sufriendo las consecuencias de una hiperinflación, haciendo que el bolívar empezara a valer menos. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Quisieron en ese momento, en un intento de mejorar el país, eh, como que hicieron un stop a ciertas cosas, pero hicieron que como que los impuestos, algunas cosas, lo terminara pagando el pueblo. Eso creo que lo dice mejor mi compañero Franger. Ya viene, eso ya vendría siendo ya parte del gran viraje, ya. Ok, coméntanos un poco O sea, sobre el tema del gran qué viraje. sucede en esos años? Como en 1989, por ahí creo que sucedió algo así. En el gran viraje, más que todo, se trató de una estrategia para, de, una estrategia para reconocer que el país estaba en crisis y ellos estaban intentando acomodar la economía, ya que después del boom petrolero, el precio del petróleo bajó demasiado. Es que todo también era una estrategia para acomodar eso. Fue también, vinieron muchas cosas malas como el fracaso por el alto valor del petróleo, de la gasolina, ¿Ok? por esta misma cosa.
que el petróleo bajó tanto que tuvieron que aumentar muchas cosas. ¿Por qué eso También otra fue surgió el el transporte Caracazo? público, ¿Por qué surgió el aumentaron. Caracazo? O sea, ¿simplemente fue porque el petróleo El bajó o cómo? Caracazo más que todo vino fue por el aumento del transporte público. Ahí Ok, vieron muchas protestas, muchas cosas. Y el Hubieron 27 de saqueos y febrero de disturbios. 1989 vino este Caracazo. dale, sigue, sigue. ¿Cómo? Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. No, no. Ajá. En fin, el Gran Viraje fue un intento audaz de reconstruir una economía que estaba en crisis, porque eso estaba en crisis prácticamente. Y bueno, no tuvo mucho, sí logró algunos objetivos, pero no tuvo mucho apoyo político y por la falta de continuidad de Carlos Andrés Pérez, no se pudo terminar. Ok. Tengo entendido que en ese tipo de momento hicieron una reforma neoliberal que desgraciadamente tuvieron que inyectar sus problemas a los impuestos de los ciudadanos, o sea, que terminara pagando más el pueblo a base de impuestos para poder hacer una mejor inversión a las estructuras nacionales. ¿Qué vino con eso? El descontento de las personas al ver aumento de precios, como dijo mi compañero Franger. En ese momento los intentos de comercialización empezaban a abundar la hiperinflación y desgraciadamente nunca terminó de bajar la inflación, siempre terminó subiendo, aunque No. estaban con sus intentos de seguir avanzando en el país, de seguir aplicando su abertura del petróleo, porque ese tipo de indicios ni siquiera los detuvieron para dejar de afincarse en el petróleo, siguieron formando y siempre se terminaron tropezando con la misma piedra, con la que empezaron y con que la Siempre siguieron usando. fue, porque eso desde un principio lo que trajo fue mucho aumento en lo que fue la hiperinflación aquí en el país. Sí, Venezuela ya venía más que todo de Y, ve- deudas, venía de muchas y cosas. Y Venezuela tuvo una deuda externa que ya no. ya estamos teniendo un poquito de problemas con... No, tranquilo. Sí, es que también teníamos una deuda externa, que eso también lo hablamos en clase, que desde el primer boom petrolero necesitábamos, pese a que teníamos el recurso totalitario del crudo de petróleo, no teníamos maquinaria, no teníamos personas no, capacitadas, personas. no teníamos la información, no teníamos nada. Entonces, No, todo eso vino de las manos extranjeras. ¿qué hizo el país? Se tuvo el arriesgo de endeudarse para Exacto. poder sacarle provecho al petróleo. ¿Quieres decir algo, Franger? ¿Algo? ¿Acotar algo? Eh, También tras el colapso del petróleo en los años 80, si no me equivoco, y el aumento del combustible, viene también el Viernes Negro, que eso lo que hizo fue que Venezuela se enfrentara a una profunda recesión y ahí es donde viene el tema de la inflación creciente, viene la inflación creciente y viene la deuda externa que ya era insostenible ya. Claro. Pero ¿qué pasó con el Viernes Negro? O sea, ¿qué pasó? ¿Los precios subieron? Los Viernes Negros fue más que todo una semana donde vinieron los precios se vinieron abajo. Ok. Sí. Y, bueno, eso fue en el 18 de febrero de 1983. Eso fue durante el gobierno de Luis Herrera Campín, en donde se devaluó el bolívar Ok. y se suspendió lo que fue también las ventas de dólares en el país. O sea, Así. me están diciendo que Con hubo una burbuja económica en ese momento a base de ciertas acciones del gobierno que explotó y tuvieron que
No, ellos no tuvieron que, pero bajaron los precios de picada, haciendo traída al susodicho Viernes Negro, en donde todo se encontraba muchísimo más barato porque la burbuja económica había estallado ese día. Exactamente. Bueno, ya con esto creo que concluimos el podcast informativo, mi gente. Síganos en nuestro canal de YouTube y nos vemos pronto. Chao. Dale, mano.